Ok, hermanitos, pues vamos a orar para que el Señor permita que esta continuación de la palabra que habíamos visto la vez pasada, pues esté con la bendición de lo que queremos expresar, que el Señor permita que a través de su bendito Espíritu podamos conocer cuál es su voluntad, cuál es su dirección. Vamos a orar. Padre bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, porque podemos hablar de tu palabra, podemos, Señor, tener, Señor, el discernimiento, la sabiduría, Señor, danos toda la inteligencia para que podamos hacer llegar, Señor, la palabra a toda criatura, Señor, para que nosotros podamos hacer la obediencia, para que seas tú, Señor, el que dirija nuestras vidas. Te alabamos y te glorificamos, Padre, permítanos estar en temor y en obediencia, Señor, a tu bendita voluntad. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Rodrigo ya les había dado parte de lo que habíamos visto, ¿no? Vamos a repasar otra vez el Salmo 25, 14. Primero vamos a Proverbios 1:7. Ya saben que el tema es la continuación, es la tercera predicación que habla sobre el temor de Jehová como uno de los atributos que a veces no conocemos de Dios. Decimos que Dios es amor, Dios es un Dios de orden y diferentes características de nuestro Dios. En este caso estamos hablando de que el temor de Jehová es una de las características que debemos de tener presentes en nuestras vidas. Y como decíamos, ¿por qué estamos comentando varios aspectos como la obediencia, como la fe, como parte del temor de Dios, ¿no? Les decía yo la vez pasada, ¿por qué comento yo que la fe tiene algo que ver con el temor de Dios? Porque es una especie de sus atributos, como lo es a veces la obediencia, como lo es a veces el amor, o el orden que les comentaba yo. Porque si nosotros estamos en la esperanza de tener una vida eterna, si estamos esperando que Dios venga, que venga el Señor Jesucristo para que nos lleve con Él y ser salvos y ser perdonados de nuestros pecados y demás, esa esperanza de vida está asociada directamente con el grado de fe que tengamos, con el grado de conocimiento que tengamos de la palabra de Dios, con el grado de relación y de obediencia que tengamos con Dios. Todo eso conjunto, todo eso está relacionado a qué tanto creemos en Dios, ¿no? O sea, por eso es que les he estado dando los testimonios que había yo comentado anteriormente. Les comenté, o sea, sí me estoy explicando, ¿verdad? En base a ese conocimiento que tenemos de Dios, pues es nuestro temor de Dios. Y en base a ese temor, está relacionado también con la fe. En base a la fe que tenemos, es nuestro temor. Si nosotros no creyéramos en un Dios de orden, en un Dios que es el juicio al pecado y demás, pues no tendríamos temor. Y si no creyéramos o creyéramos poquito, pues nuestro temor sería tal vez imperceptible, sería muy leve. Entonces, en base a ese temor, en base a ese conocimiento, en base a esa fe, es que crece nuestro temor de Dios. Y por eso es que he dado los testimonios, como el testimonio de nuestra hermana Adri, que les platicaba yo, ¿no? Es un testimonio increíble el de que en un servicio de sanidad, lo estoy repasando rápidamente porque Francisco no estaba aquí, ella tuviese todavía a sus 70 y tantos años, digo, no quiero decir de su edad porque no sé, no deben de decir desde una mujer, pero a sus 70 y tantos años creo, ya no tiene esa muela, pero la tiene guardada en una cajita donde el Señor le dio una muela de oro, ¿no? Le puso una muela de oro en un servicio de sanidad. Les platicaba yo también, creo que el testimonio de esta otra hermana, que en la congregación del pastor Chuyo Olivares se llega a quedar
sin provisión, y el Espíritu le dice que saque de la despensa, y después de 3 meses ella tenía en su patio trasero acumuladas latas de lo que había estado sacando de la despensa, ¿no? Como un testimonio de algo sobrenatural, algo que muchas veces nosotros pensamos que ya no lo usaría Dios, y está fuera de la doctrina que muchas veces acostumbramos nosotros percibir, ¿no? Como algo de la doctrina, que nuestra iglesia no habla de ese tipo de milagros, no los acostumbra. Sin embargo, son hechos reales y de testimonios verdaderos. Y ahora les voy a platicar dos. Estaba pensando darles nada más un testimonio, pero aprovechando que ya les di 2 breves, les voy a dar otros 2 muy breves. En el libro de Kathryn Kuhlman, déjenme ver cómo se llama el libro, porque se los comenté la vez pasada, no sé si se los comenté. Kathryn Kuhlman era una persona que hacía grandes, gracias. Sentí que no me fijé cuando los trajiste. Kathryn Kuhlman hacía congresos de sanidades en grandes estadios, en el toreo, ¿cómo se llamaba la plaza de boxeo? Había una plaza donde boxeaban. ¿De toros? No, había una plaza donde boxeaban en el Estadio Azteca, en el Coliseo, creo que se le llama. Y ahí hacían congresos de sanidad y demás. Ella era muy famosa por la sanidad. Entonces, yo les decía que muchas veces uno piensa que son gente que es acarreada, o que es gente que recibe estas sanidades, pero estas sanidades que recibe, las recibe porque se deja influenciar y porque se va con la mayoría, ¿no? Y yo siempre pensaba, me quedaba pensando y decía, con el tiempo, pues regresan otra vez a sus males y demás. En el libro de Kathryn Kuhlman, que se llama Nada es imposible para Dios, en este libro, Kathryn Kuhlman narra varios episodios de varias gentes que fueron sanadas, y con los años ellos siguen dando testimonio de que se quedaron sanos, nunca regresó. Pero uno de los testimonios que más me llamaba de este libro de Kathryn Kuhlman es el testimonio de una pareja que tenía su bebé, y recién nacido, nace el bebé con las piernas chuecas, de esas que les dicen como de asterisco, ¿no? Entonces, el caso es que, no está asterisco, sino paréntesis, de paréntesis. Entonces, el bebé tenía los pies así encorvados, de paréntesis, y entonces yo decía, bueno, pues cualquiera se conferenciar, pero en este libro el testimonio es de que después de que ellos lo llevan a hospitales, el niño traía aparatos y demás, era un bebé de 3 meses, los llevan para que, digo más o menos lo que recuerdo, lo llevan para que oren por él, y al bebé en medio de ese auditorio, en esa congregación que estaba recibiendo sanidades, al bebé se le enderezan las piernas, ¿no? Entonces, ahí es donde ya realmente dije, no, la verdad es que sí, digo, de las diferentes ocasiones que me ha tocado verlo, porque a un bebé de 3 meses no lo puedes influenciar, no puedes sugestionarlo, no puedes llevarlo con las masas para que se le enderecen delante de la gente sus piernitas, ¿no? Entonces, es un milagro que viene en este libro de esta hermana, y que es una de las cosas que nos dejan ver que seguimos teniendo un Dios presente, vivo, que hace maravillas, ¿no? Que aunque yo les decía, la diferencia en doctrinas de las iglesias a veces tienen ciertos principios y ciertos no, como el hablar en lenguas, la imposición de manos y otras cosas, pero aunque nosotros no lo practicamos, no quiere decir que estos milagros dejen de ser. Y yo les decía que estos milagros son hechos para respaldo de la iglesia o para fortalecer la iglesia. Y el otro testimonio es de en alguna ocasión cuando fuimos a la sierra de Guerrero, el hermano Manuelito nos estaba platicando que pues la iglesia era perseguida, porque a fin de cuentas la religión predominante pues era la católica, y tenían persecución al grado de que en un momento dado los tenían acorralados dentro de la iglesia,
y ellos estaban orando dentro de la iglesia que Dios los librara, porque la gente del pueblo ya iba con antorchas y garrotes y demás para acabarlos, ¿no? Dice él que llegaron como a unos 200 metros o 100 metros de la iglesia y que los oían y demás, y que después de eso, después de ellos haber orado, después de eso, en un rato dejaron de verlos y se fueron. La gente que estaba a punto de entrar a la iglesia para acabarlos, ya no avanzaron y se fueron. Cuando él llega a platicar con una de las personas que estaban en la revuelta, que les querían hacer daño, le pregunta, una vez que él se convierte, la persona a la que le pregunta el hermano Manuel, le dice, oye, ¿y por qué en aquella ocasión que venían y que nos iban a hacer daño, pues se fueron y ya no avanzaron? Y entonces el hermano Manuel le dijo, le dijo este señor al hermano Manuel, le dice, lo que pasa, es Manuelito, le dice al hermano Manuelito, lo que pasa es que cuando nosotros nos estábamos acercando, estábamos ya por entrar, bueno, por acercarnos para prenderle fuego a la iglesia, dice, y entonces vimos un ángel en la parte de arriba de la iglesia. Dice, un ángel de luz estaba arriba de la iglesia. Dice, no me acuerdo, recuerdo que decía que con una espada desenvainada, pero no recuerdo exactamente esa parte de lo que nos platicó el hermano Manuel. Entonces, por eso es por lo que ya no les hicieron nada. Pero lo que yo voy es que así como esos testimonios, pues hay muchos testimonios que nos dejan ver que tenemos un Dios real, ¿no? Un Dios que algunos, como en el caso de nuestro hermano Francisco que ahora nos acompaña, a algunos les habla de una manera, a otros les habla de otra. Habrá quien, yo se los he dicho, creo que en alguna ocasión, a mí en forma audible el Señor nunca me ha dicho nada, el Espíritu me deja discernir, me deja ver, me deja entender, y eso es una bendición, ¿no? A cada uno de nosotros el Espíritu se manifiesta de diferentes maneras, y es por eso por lo que ahora vamos a ver qué parte tienen los dones y los frutos espirituales, que fue lo que dejamos pendiente en la predicación anterior, ¿se acuerdan, verdad? Bueno, ok, entonces ahorita entramos en esa parte. Eso es, les estoy dando el enfoque de por qué los testimonios de estos milagros actuales, ¿no? Y estaba platicando en la clase del martes, esto no está en la predicación, pero estaba platicando en la clase del martes, que en Isaías 66, si no me recuerdo, dice la Biblia que Israel va a ser constituido, en las profecías dice que la nación de Israel van a regresar a su ciudad en un solo día. Y en un solo día, dice, ¿acaso no soy yo Dios? ¿No podrá concebir en un solo día una nación? Bueno, pues en un solo día la Organización de las Naciones Unidas en 1948 volvió a darle a Israel, a la nación de Israel, otra vez su territorio para que regresaran a habitarlo. Entonces, parte de esto lo vamos a ver en los textos, y no recuerdo si la traigo, sí, aquí está, Isaías 66:8, ahorita lo vamos a leer. Entonces, es algo de los testimonios de Dios, de que aún los milagros que estaban profetizados, aún esos tipos de milagros que sí son de manera internacional, los podemos conocer, los podemos ver. Entonces, dice, vamos ahora sí a Proverbios 1:7, que era uno de los versículos que mencionó Rodrigo. Y qué bueno que Rodrigo mencionó, porque dentro de las citas que mencionó, él mencionaba algo muy importante, ese temor. ¿Para qué es el temor de Dios? El temor de Dios es para que nosotros entremos en obediencia, porque a los que obedecen y se apegan a su ley, a los que corrigen su vida, a los que obedecen lo que tenemos que hacer, que el Señor nos manda, para eso es para lo que el Señor está reservando estos milagros. Reserva lo más íntimo, lo que el Espíritu nos da a entender, lo que el Espíritu nos permite discernir. Esa es parte de la relación que tenemos con Dios, y eso es lo que lleva a la obediencia.
La obediencia te lleva a eso, la relación con Dios te lleva a eso, a que el Espíritu te pueda discernir, a darle un buen discernimiento y cada vez más amplio, para que entiendas todo el contexto de la voluntad de Dios, los secretos de Dios, como lo dice el Salmo 25, ¿no? Aquí en Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y la sabiduría se basa en varias cosas, no nada más en el conocimiento, sino en la inteligencia para aplicar esta sabiduría, en ser obediente, el saber qué cosas nos convienen, el saber para qué lo tienes, el saber si tienes un don o vas a pedir un don, para qué te va a servir, si tienes un fruto o estás teniendo, yo les decía que los frutos son el resultado de los dones, y eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos la asociación entre unos y otros. Entonces, los insensatos, dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. La gente que cree que lo sabe todo, la gente que cree... todos tenemos algún tonto en nuestras vidas. Y digo, además del que siempre nos visita, que hablemos de Satanás, que yo les decía que es el inteligente más tonto que conozco, ¿no? Porque se sabe de memoria la Biblia, sabe perfectamente que las profecías, sabe perfectamente que su destino y su futuro va a ser la muerte, sabía todo eso y sabía de la presencia de Dios, y aún así se atrevió a tratar de ser igual a Dios, y por eso su destino, ¿no? Pero aún así persiste, siendo tan inteligente, persiste en hacer el mal. Entonces nos hemos siempre topado, perdón que los diga como tontos, ¿no? Pero me refiero a esto porque así lo dice la Biblia, el necio y el tonto. El necio y el tonto son gentes a las cuales tú les estás explicando las cosas con cuentagotas, les dices cuál es su futuro, cuál es su destino si no están en obediencia, y aún así dicen, bueno, al rato yo lo veo, luego lo intento, otro día, ¿no? Ahorita no puedo. Entonces, y aquí es lo que dice los insensatos. Es insensato aquel que no llega a entender, o simplemente se le hace fácil no querer entender para no cambiar su vida, y esto nos lleva a la desobediencia. Entonces dice, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo está contraponiendo a la inteligencia y al temor de Jehová. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Sí, sí. Vamos a lo que dice el mismo Proverbios 9:10, que también me hizo Rorro favor de verlo. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, ¿sí? Pero dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando nosotros nos metemos a ver historia, nos metemos a ver las doctrinas, nos metemos a ver la geografía, la física, que alguna vez les he hablado de la física, los hechos, y de la misma matemática, cuando hablamos de las profecías que se cumplieron del Señor Jesucristo y entran las matemáticas en juego, vemos el exponencial de las probabilidades de que se hubieran cumplido las 150 profecías que hablaban, por ejemplo, del Mesías humilde, y es un número increíble, ¿no? Inconcebible. Es un 1 con 150 ceros, ¿no? Las probabilidades, y más que eso, pero... la historia, las reseñas, las fechas. ¿Dónde estaba el Edén? Ese es el conocimiento, ¿no? Todo eso es el conocimiento. Pero parece mentira, pero ese conocimiento queda minimizado, y lo dice la Biblia, cuando lo comparamos con la sabiduría de los niños, la inteligencia, las cosas profundas. El niño, con su sensibilidad, con su facilidad de aceptar las cosas, deja por debajo toda esa ciencia, porque ya no la necesita. Como yo decía, los ángeles no pueden comprender por qué nosotros tenemos fe, porque ellos están viviendo con Dios. No es algo que puedan comprender, no pueden tener fe en algo que están viviendo, ¿no? Yo no puedo tener fe en este papel porque sé que existe, o sea, que puede existir porque sé que existe, lo tengo en las manos. Lo mismo le pasa a los ángeles. Y esa es la facilidad que tienen los niños para dejar toda la ciencia como algo secundario, algo superfluo. Además no se preocupan por nada. Y el adulto, conforme más va conociendo y conoce de Biblia en su relación que tiene con Dios, más se vuelve fuerte y tiene más temor, más sabiduría, más profundidad en la palabra. Entonces,
Esto es parte, esa sabiduría. El que es abusado, pues no le va a jugar al vivo con Dios, se va a poner obediente. Perdón, va a hacer lo que el Señor le está diciendo que tiene que hacer. Entonces, por eso dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, lo mismo que decía el 1.7, Proverbios 1.7, pero dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia, y aquí es donde vamos al conocimiento del Santísimo, ¿no? Ya lo habíamos, de esto lo hemos estado viendo, esa frecuencia, ese frecuentar a Dios, ese estar en su palabra, estar en obediencia, el conocer, el estudiar, no el leer la Biblia, el estudiar la Biblia nos permite tener esa relación, nos permite ser más profundos en cualquier cosa que veamos de la palabra, podemos conocerla más de fondo, podemos entenderla más de fondo. Y vamos a lo que dice el Salmo 25, Salmos Proverbios, Salmo 25. Yo no sé por qué siempre agarro la Biblia en sentido contrario. O sea, voy para los Salmos y estoy agarrando hacia el Apocalipsis, ¿no? O sea, siempre agarro, empiezo a ojear en sentido contrario. Estamos grabando, ¿eh? Sí, como testimonio. Fíjense, el Salmo 25, en el versículo 14, es el versículo principal que estamos tomando ahorita como base de esta predicación, siendo que está repleta de versículos que hablan de la sabiduría, que hablan del temor de Jehová, que hablan de estar en sus estatutos, como lo decía Rodrigo, y como nos lo dio en el devocional. Así también, este Salmo 25, en el versículo 14, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Sí o no? Entonces, hablábamos de la inteligencia, ahora hablemos de la comunión. Yo les decía, mientras más temor tenemos, mientras más sabiduría tenemos, mientras más inteligencia tenemos, también tenemos una comunión más íntima, porque sabemos que existe nuestro Dios. Después de ver estos milagros, después de ver en nuestras vidas el sustento, lo que yo les decía, la petición de oración, cuando tenemos esa relación nos lleva a una comunión íntima. Nos deleitamos en la palabra, nos gozamos con la administración del Espíritu en nuestras vidas, y eso nos permite crecer, nos permite conocer a fondo qué es lo que realmente dice la palabra, qué es lo que Dios quiere. Yo les decía, cuando nosotros tenemos un pensamiento de decir algo está incorrecto en nuestras vidas, tenemos la certeza de que está incorrecto porque el Espíritu no lo está ministrando. El Espíritu es el que te dice, esto que estás haciendo no está bien, tienes que corregirlo. Entonces, esa comunión íntima es con los que le temen. Después dice, y a ellos hará conocer su pacto, ¿no? Entonces, en este versículo vamos a separar esto en dos partes. Primero vamos a hablar de que esta comunión íntima es con los que le temen, y lo vamos a ver a través del discernimiento que nos da el Espíritu Santo. Con permiso. Sí, pásate, Francisco. Tengo que ir a dejar. Sí, hasta luego. Entonces, vamos a empezar ahora sí con los frutos, ¿no? Y vamos a empezar con los dones, para que entendamos. Primero, dijiste lo ibas a dividir en dos partes. Sí, primero vamos a hablar de esa comunión íntima, porque una parte de la comunión íntima que tenemos con Dios es los frutos, lo que lo permite tener, es un resultado de esa comunión íntima. Y los dones, los dos juntos, son parte de esa comunión, es parte de ese temor. Entonces, ya sabemos que la comunión viene por el temor de Dios, ¿no? Que yo lo que les decía, mientras más sabemos, más tememos, pero a la vez tenemos una mejor relación de obediencia y demás, y disciplina. Y la fe, ¿no? Sí, y que claro, todo eso es por la fe, porque todo eso va haciendo crecer la fe. Entonces, esa comunión íntima va a partir, en esta parte, la vamos a ver que va a partir
de los que buscan a Dios, ¿no? Dice los dones espirituales. Vamos a hablar de los dones espirituales. Entonces, Romanos 12, del 6 al 9, ahora sí. 12, Romanos 12, del 6 al 9. Se los voy a leer. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, que es lo que yo les decía. El Espíritu, al darnos el discernimiento, nos va transformando para que nosotros podamos desarrollar estos dones, pero también para que podamos pedir los que querramos y los que sabemos que podemos utilizar. Dice, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí del que deben de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe de Dios que Dios repartió a cada uno. ¿Se están fijando cómo lo que yo les estaba diciendo, todo está relacionado? A través de la fe estamos recibiendo los dones, pero aquí lo que está diciendo Pablo es que no se envanezcan por esto, no se envanezcan. Los dones son una herramienta para estar conforme a la gracia de Dios. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Fíjense qué vaciado. El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Quieres entender profecía? ¿Quieres saber profecía? Tienes que estar muy fuerte en la fe. Dice, en la fe, o si de servicio en el servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte con fidelidad y liberalidad. El que preside con enseñanza, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la enseñanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Iba a leer hasta el 9, ¿verdad? Pero ya me seguí. Entonces, ¿ya vieron estos diferentes dones? Bueno, pues quiero decirles que aquí prestemos una especial atención en que se habla del don de la profecía, que se use conforme a la medida de la fe, que también está hablando de la fe. Y después habla de la enseñanza, ¿no? Y habla de que debemos de exhortarnos para estar en obediencia y en esta permanencia con el Señor. Y después vamos a y también habla de la enseñanza y habla del amor. Entonces, fíjense que tenemos esas 4 o 5 características, porque esas 4 o 5 características se repiten en otras partes que hablan de los dones, o en otras partes cuando ya se habla del fruto. El fruto de ese don del amor es amor, el fruto de la enseñanza pues es la enseñanza misma, y así sucesivamente. Entonces, esos dones nosotros los podemos pedir y así mismo los podemos pedir y los podemos llevar a la práctica si Dios permite que así sea. Entonces, casualmente, este capítulo 12
cierra con el versículo 21 donde dice, no seáis vencidos de lo malo, sino venced con el bien el mal. ¿Ok? Entonces, primero dice que no te debes de envanecer por estos dones y después te dice que te sujetes, más bien que los apliques con modestia, con sencillez. Entonces, vamos a 1 Corintios 12. Son los dones, ¿verdad? Sí, ahorita estoy hablando de los dones y así puede ser que me brinque para no brincar mucho en los textos bíblicos. Fíjense, en 1 Corintios 12, del 4 al 13, dice, les voy a leer desde el 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu que nos está ministrando también por esa misma fe nos permite llamarle al Señor Jesucristo nuestro Señor, porque sabemos que recibimos la salvación por Él, que somos salvos de nuestros pecados por Él. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y después dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversidad de géneros, de géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como el Espíritu quiere, ¿sí? Como Él quiere. Y entonces dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Ven? Qué bonito. Entonces, ¿qué es lo que nos da los dones según la Biblia? Pues el Espíritu. ¿Quién ministra los dones? Es el Espíritu. Y entonces dice lo siguiente a partir del 22, 23, 24, dice que todos los cuerpos tienen una función y que Dios los ordenó de tal manera de que puedan servir en el cuerpo. Dice más adelante que todos somos, en el 26, 27, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y luego dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, a los que sanan, a los que ayudan, a los que administran y a los que tienen don de lenguas. ¿No? Y después dice que no podemos ser todos, pero todo, no podemos hacerlo todo, porque somos una parte del cuerpo. Pero dice al final en el 31, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro aún un camino más excelente. Y entonces es cuando empieza a hablar de que el amor es lo mejor que puede haber en cualquier tipo de dones, ¿no? Pero ya no vamos a entrar en eso. Nada más que el don más excelente es el amor, que es la base de los dos principales mandamientos, el amor a nuestro Dios y el amor a nuestro prójimo. Entonces, ahí ya no voy a entrar, eso es parte de la obediencia. Entonces, pero vuelvo a lo mismo, en esta 1 Corintios vuelve a hablar de la fe,
como hablaba también en Romanos 12. Y vuelve a hablar también de la profecía. Y vuelve a hablar de que todo es ministrado por el Espíritu Santo. ¿Sí están viendo? Ujú. Entonces, todos somos bautizados por ese mismo Por el Espíritu. mismo Espíritu. Por eso todos tenemos mismos dones, mismos frutos. Vamos más adelante. Dice Efesios 4, del 7 al 15. Vamos a Efesios. Él mismo constituyó. Ahí sí, constituidor. Te estás grabando. Sí, ya sé. Pero lo puede editar. Entonces dice Efesios 4, del 7 al 15. Fíjense, dice el 5, un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. El 6, un Dios, Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¡Qué padre! ¿Lo alcanzan a ver? ¿Lo alcanzan a entender? Efesios 4. Efesios 4, ya voy en el 7. A cada uno de nosotros el don de discernimiento, el don de lenguas, el don de sanidad, el don de profecía y demás, se nos da conforme a la medida del don de Cristo, conforme a la medida de nuestra relación con Cristo. Quiero que lo entiendan así lo entiendo yo, conforme a la medida del don de Cristo, por el cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. El Señor Jesucristo lo permitió que nosotros pudiéramos ser salvos, pudiéramos tener la fe, pudiéramos esperar la gracia, estemos en obediencia. Dios permite que tengamos fe, pero todo eso fue a través del sacrificio de Cristo. Y a través de esa relación va a ser la unción, el grado de unción que nosotros tengamos. Como dice la misma Biblia, no todos podemos tener todos los dones. Y si lo dice la Biblia, así es. Pero sí podemos procurar los dones mejores y podemos pedirlos. Cuando dice que los procuremos es ¿por qué? Porque los podemos pedir. Y más adelante la Biblia dice, pero pidan con fe, no dudando, porque a Dios no le gusta. Y cuando Dios está hablando de eso, está hablando de los dones. Cuando dice, pero pidan con fe, sin dudar. Dice, y esto de que, hasta ahí, dice hasta el 15, ¿no? Dice, y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El trabajo de cada uno de nosotros es para servicio de la iglesia. Los dones son para el servicio de la gente y de la iglesia. Y para que todos seamos perfeccionados para la obra del ministerio, no para más. Para que los 20, 30 años que Dios nos dé de vida, si lo escucha un joven y se convence de los 50, 60, 100 años que le dé Dios de vida, sean 100 años de servicio a la iglesia, 100 años de conocer, de perfeccionar y de perfeccionar a los santos, perfeccionar a la iglesia. ¿Para qué perfeccionas a la iglesia? Para que se edifique, ¿no? Porque aquí lo dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿para qué? La edificación es fortalecer. Si tú edificas un muro, no es para debilitar una casa, es para fortalecerla. Si tú edificas una columna, si pones cimientos, lo que tú edifiques es una fortaleza para el resto de la estructura, que lo que es el cuerpo de Cristo. Entonces, este fortalecimiento se lleva a cabo
a través de estos dones de la interpretación de la profecía, de lenguas, de la misma oración, del amor, de la fe, todo esto que nosotros practicamos para la enseñanza, cuando le estamos dando la enseñanza, eso nos va a permitir, ya no a nosotros, sino a los que son una parte de la iglesia, que la misma iglesia se multiplique, que la misma iglesia crezca, que la misma iglesia fortalezca, que la misma iglesia trabaje, ¿no? Pero la iglesia, cuando no tiene ese trabajo, cuando no lo hace, pues es porque indirectamente los que estamos al frente tal vez no estamos haciendo el trabajo correctamente, ¿no? La iglesia tal vez no está en ese compromiso, en ese nivel de compromiso, en ese nivel de conciencia, en ese nivel de relación, para saber que el compromiso no es conmigo, no es con Rodrigo, el compromiso es directamente con Dios, lo platicamos en alguna ocasión. Entonces, sigamos adelante. Entonces, si vemos, aquí vuelve a hablar de lo mismo, de que son los dones que fueron dados a los hombres y que algunos son profetas, hablando del don de profecía, como ya lo habíamos visto en los anteriores, hablando de los maestros, hablando de los evangelistas, hablando de los apóstoles, de los pastores, todo esto que abarca de la enseñanza es para la fortaleza de la iglesia. Y parece mentira, ¿no? Muchas veces lo hemos visto, pero nunca lo habíamos asociado con el temor de Dios. Nunca habíamos visto que nuestra fe depende del temor de Dios y que está asociada e influenciada por el Espíritu Santo en ese conocimiento de fe. Entonces, es importante porque todo lo que hemos estado leyendo, lo que leyó en el devocional Rodrigo, habla de la obediencia, de la disciplina a través del temor de Dios y habla obviamente de la salvación que vamos a tener a través de la salvación. Entonces, vamos a los frutos, ahora sí, vamos a Gálatas. Entonces, en Gálatas 5, del 18 al 23, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, ¿no? Fíjense, sí somos obedientes y demás, y sí nos basamos a la ley, porque es parte del carácter de Dios y tenemos que saber que sí le agrada. Eso todos nosotros lo sabemos perfectamente. Así es. Pero vivimos bajo la gracia, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, quien murió y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotros todo eso ya lo sabemos. Eso nos lleva a ser, a saber que no estamos bajo la ley, pero no la ignoramos. Y después dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, las inmundicias, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ya vieron? No hay obediencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los dones nos llevan a tener frutos y los frutos nos llevan a tener buenas obras y las buenas obras nos acercan a la voluntad de Dios, que es a la salvación misma. Y sabemos que no somos salvos por obras. Lo que digo y siempre lo he dicho es que la fe te lleva a la obediencia y la obediencia te lleva a las buenas obras. Es automático. Por eso el Señor dice en un momento dado que su yugo es fácil y ligera su carga. Entonces, más el fruto del Espíritu es... perdón, me salté, ¿verdad? Antes, no me contiendas y herejías, envidias, homicidios, los cuales, el reino de Dios. Más el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley era para dejar de hacer lo malo y estas son buenas acciones. Por eso no hay ley. Es un sistema automático. La relación con Dios, la fe en Dios, nos lleva a la obediencia y la obediencia nos lleva a tener buenas obras y por ende pues estar en automático fuera de la ley. Entonces,
Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Al que le dio el Señor don de enseñanza, como decía Francisco, a Francisco le dice que el Señor le habla y él entiende cuando el Señor le habla. Yo siempre he dicho, yo entiendo por el Espíritu Santo. Nunca le he pedido al Señor que me permita escuchar su voz, pero me imagino que aquellos que han escuchado la voz audible de Dios, pues, que hay gente que tiene esa relación, qué padre, ¿no? Sin embargo, no por eso no lo voy a envidiar. Él tiene su trabajo en el cuerpo de Cristo, yo tengo mi trabajo en el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, por eso ha habido tantos problemas, por la envidia. Por la envidia. Mucha gente quiere pararse a predicar, son cosas que añoran, pero no quieren pasar por la transición de estudiar, de leer, de aprender los versículos, de estar en varones, dar clases, etcétera, etcétera. Se creen que son muy buenos, ¿cómo se les dice? Oradores, y por eso creen que lo es todo. Y Valente nos subió un audio de los audios que luego suben para devocionar Valente en varones. Y este audio decía que, me estoy saliendo de la predicación, pero no importa que eso diga el audio, que a dos ponen a leer, a un orador lo ponen a leer en una audiencia grande el Salmo 23, ¿te acuerdas? ¿Lo viste? Y en otro era un cristiano. Entonces, aunque el orador se sabía de memoria el Salmo 23, no fue la misma percepción para el auditorio, porque cuando el orador terminó el Salmo 23 lo aclamaron y demás, pero cuando el que se sabía el Salmo 23 lo leyó, fue como un momento de paz, ¿no? Un momento de fe. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano lee la Biblia, cuando un cristiano predica de la Biblia o predica de la relación con Dios, pues es eso lo que se manifiesta, ¿no? Es eso lo que se ve. Ok, entonces vemos aquí en los frutos, en Gálatas, que vuelve a mencionar que pues es el amor, es la fe, y que esos son parte de los mismos dones, ¿no? Y termina diciendo, ¿no? En primera de Pedro, vamos a primera de Pedro 4:10, el que lo encuentre primero, ese sí lo puede leer. Cada uno. No, empieza. ¿Quién estaba leyendo? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es. Ministrelo. Para que sabemos que lo hemos dicho, nuestro lema de varones es siervo inútil, que es siervo inútil soy, que lo que tengo que hacer eso hago. Entonces ese es el versículo favorito que escogemos, porque estamos puestos para servir a la iglesia, estamos puestos para servir al mundo, estamos puestos para llevar el evangelio como lo que tenía Francisco, que yo creo que es muy buen aliciente. Entonces, para eso estamos, para llevar el evangelio, estamos para servir a la iglesia, para adornarla, para llevar los cultos, para tener pues todo esto. Entonces fíjense, decía el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Dios, de Jehová, es para los que le temen. Entonces, ¿se fijan cómo cuando hablamos del Espíritu que nos ministra los dones, nos ministra todo esto, todo eso lo recibimos en la intimidad de Dios? Es la comunión íntima de Dios, es lo más profundo, es la base
Es la base parece mentira, pero es causa del temor, pero es la base de nuestra fortaleza. Como yo les decía, es base de esta edificación tan fuerte que es la iglesia, está fortalecida a través de esa comunión, a través de ese temor. Y ese temor, se podría decir que también es la misma base de la fe, del amor, de todo esto, de lo que son los caracteres de Dios. Es un Dios de amor, es un Dios de fe, es un Dios de justicia. Ese es su carácter principal, no principal, sino muy fuerte. Y entonces, después dice que además de conocer, dice, y a ellos, la segunda parte que vamos a ver en esta predicación es, y a ellos hará conocer su pacto, ¿no? Y entonces, ahora ya vimos dones, ya vimos frutos, ya vimos cómo están asociados y ahora vamos a ver en qué se relaciona el pacto con esto que estábamos viendo. Entonces dice, y a ellos hará conocer su pacto, ¿no? Dice, ¿cuáles son los pactos bíblicos? ¿Se acuerdan? No les voy a preguntar porque lo llevo bala, llevo prisa. Entonces, está el pacto adámico, está el pacto de noético, está el abrámico, está el pacto que hizo con Palestina o el que hizo con Israel, pero yo no lo considero como... Para mí que no es un pacto tan personal, ese es un pacto con los judíos en general, pero los pactos que hizo directos fue con abrámico, el mosaico, el davídico, el salomónico. Pero todos se refieren a la de la ley, ¿no? Son pactos de la ley. Son pactos y después viene el nuevo pacto. El nuevo pacto. Que es el pacto que renueva los demás pactos, el pacto que es el nuevo pacto, que es el pacto que tenemos a través del Señor Jesucristo. El caso es que cuando el Señor dice que con ellos hará conocer su pacto, es que con cada uno de nosotros, así como tuvo un pacto con ellos, con cada uno de nosotros tiene un pacto, ¿no? Y yo sí quería leerles lo que dice Génesis 1, 26, 30, 2 del 16 al 17, 3, 15, Génesis 9, 18, 13, el 12, 3, del 1 al 3, Deuteronomio. No importa. Sí. Porque son... Sí, porque es muy, muy largo. Sí. Pero así como les di una repasadita de los dones y los frutos, les voy a hablar de lo que va a decir esta parte del pacto, que esa sí me va a llevar menos tiempo. Estos pactos son pactos que vemos que el Señor les promete a cada uno de ellos que van a ver la gracia y la gloria de Dios y los lleva a nuevos caminos. Otros les promete que su descendencia va a ser por siempre, que el reino no se va a perder en el caso de David, que su misma descendencia reinará por siempre, y detalles por el estilo, que es cuando viene el reinado del Señor Jesucristo, ¿no? Que es el reinado eterno. Entonces, y pasa por las manos de Salomón, se puede decir, y con Salomón la institución del templo y demás. Pero cuando hablamos del pacto hacia el pueblo de Israel, que es el que yo les decía que pues más o menos es un pacto que yo les decía, donde Él les dice, si tú cumples la ley y estás conmigo y yo te voy a hacer y vas a estar superado, o sea, te voy a llevar de gloria en gloria, se puede decir. Y esto lo vemos en Deuteronomio 30, del 1 al 10. Pero cuando termina la parte segunda de este pacto de Dios con el pueblo de Israel, dice, pero si tú te vas con ídolos ajenos y haces y tornas y demás, les dice el Señor la profecía, donde les dice, si tú lo haces, te voy a sacar de tu pueblo, te voy a esparcir por las naciones. Y tú vas a hacer una parodia, se puede decir, ante las demás naciones, donde van a decir, sí, su pueblo los dejó porque ellos empezaron a adorar a dioses ajenos y aquí y allá. Entonces les dice, tú vas a ser una moraleja para ellos. Y después de que el Señor les aplica lo que les había dicho que les iba a pasar por romper esos pactos, por romper su pacto, bueno, el pacto con Israel, después de eso, el Señor les dice,
pero si tú regresas, te volveré a traer de la cautividad y demás, lo que estábamos cantando, te traeré de la cautividad de Sion, por ejemplo. Y era lo que les decía, y en Isaías 66, ese sí lo vamos a leer, Isaías 66, 8, ¿dónde estoy? Esto no me quedas todavía. Es que los que les digo, este estudio está tan detallado en ese sentido. En Isaías 66 dice: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y saciéis los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y deleitéis con el resplandor de su gloria. Porque así dice Jehová: he aquí, yo extiendo sobre ella paz con gozo, con paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis en los brazos y seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Entonces, en un solo día, la Organización de las Naciones Unidas, en 1948, creo que más de 300 años Israel no estuvo en su país, fue disuelto ese país, cosa muy rara, ¿no? Que un país después de tantos años hubiese sido disuelto, y después de tanto tiempo lo vuelve a regresar en un solo día. La Organización de las Naciones Unidas dice otra vez, se vuelve a establecer Israel como un país independiente, y todos pueden venir todos los judíos pueden regresar a su nación. Esa es una profecía, es un milagro que mucha gente desconoce, ¿no? En un solo día se declaró otra vez que Israel volvía a ser esa nación. Y entonces dice el Salmo 33, dice el Salmo 33. ¿33 qué, perdón? 33, 18 y 19 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. El Señor dice: el ojo de Jehová sobre los que le temen. Vuelvo a lo mismo, la obediencia y el pueblo y todos sujetos a esta obediencia. Dice: sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte. Entonces, ¿cuál era la esperanza del pueblo judío? ¿Cuál es la esperanza de los patriarcas? De los que recibieron estos pactos, era llegar a esa promesa de vida eterna, llegar a verla. Y después dice, y eso dice este mismo Salmo, y el 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, ¿no? Gustad y ver que es bueno Jehová. Y entonces dice el Salmo 61:5: el primero, ahorita se los digo si quieres. El 61:5 dice: porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice: mi heredad. Has oído mis votos, aquello que yo quiero entregarte, aquello como quiero servirte, aquello como quiero relacionarme. Dios, tú has oído
has oído mis peticiones, has oído mis súplicas, has oído mi compromiso contigo. Esos son los votos. Y dice, me has dado la heredad de los que temen tu nombre, ¿no? Y entonces, ¿cuál era esa heredad? Esto lo vamos a extender un poquito más la siguiente predica. Pero esa heredad viene en Hebreos, o sea, el testimonio de todos estos viene en Hebreos 11 y termina en Hebreos 12 como lo leyó Rodrigo. Pero en Hebreos 11, al final de Hebreos, entonces dice, en Hebreos 11, fíjense, estábamos hablando de los pactos con los patriarcas, ¿no? Hebreos 11 habla de lo mismo, habla de que todos esos patriarcas, por la fe, fueron obedientes. Esa obediencia venía por el mismo temor de Dios, como ya lo vimos. Entonces, por la fe, los patriarcas fueron obedientes. Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron aquello. Y habla no solamente de los patriarcas con los cuales hubo un pacto, porque este pacto también se esparce a través del pacto del Señor Jesucristo hacia todos nosotros. Entonces, todos los que tenemos al Señor Jesucristo y los que no tuvieron al Señor Jesucristo, pero que estaban bajo la obediencia de Dios, bajo este temor, tenían esa fe y tenían ese pacto. Pues todos estos que vieron ese pacto, dice al final del 11, ya se los he leído muchas veces, pero es bonito leerlo, dice el 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra, y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, o sea, alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. Vieron cómo esta gracia, lo que ellos esperaban de la gracia, de ver a Dios y demás, ellos no recibieron lo prometido. A pesar de que todos ellos tenían un pacto, dentro de ese pacto no lo recibieron. Dice, no lo recibieron, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para que nosotros, mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En el día cuando venga el Señor Jesucristo, en ese día ellos van a ver esa gracia, esa gloria que habían esperado, nosotros también, pero todos a un mismo tiempo vamos a recibir esa gloria. Todos vamos a recibir la gracia. Y de eso se va a tratar la próxima predicación. Bendito sea el Señor. Sigo, si Dios lo permite, por supuesto. Sí, como siempre. Primeramente Bueno, Dios. Pues por mi parte es todo, hermano. Entonces espero que Dios les haya hablado y les haya ministrado a través de la palabra.